supone que ya tenemos claro que una cosa como esta, seno de alfa más beta, no es lo mismo que seno de alfa más seno de beta. No es una cuestión de eh, distribuir el seno, porque pues entre otras cosas esto no es una multiplicación. Ya lo debemos tener claro porque ya nos tenemos que haber familiarizado con estas fórmulas. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa, y así con todas estas hasta tangente de alfa menos beta. Es posible escribir estas de manera abreviada. Si ustedes se dan cuenta, seno de alfa más beta y seno de alfa menos beta pues tienen la misma seguidilla salvo el signo. Si acá suma, y si acá resta, entonces eso se pone igual acá, más o menos, y aquí más o menos. En el caso de coseno, si aquí suma, aquí resta, y si aquí resta, aquí suma, entonces por eso se pone aquí más o menos, y aquí menos más. Y en el caso de tangente, si aquí suma, y acá hay una resta, y si acá resta, acá hay una resta, y acá hay una suma. Entonces el signo de acá se mantiene aquí y aquí se intercambia. Cualquiera que sea la forma en la que se las aprendan, pues ahí están. Bueno, con esto ya se han hecho algunos ejercicios. Vamos a revisar uno en particular para mirar todo el procedimiento. Aparece el ejercicio encontrar el valor exacto de seno de alfa más beta, coseno de alfa más beta, seno de alfa menos beta y tangente de alfa menos beta, teniendo esta información. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cuál es la información que nos dan. Nos están dando el valor de coseno de alfa, es decir, el coseno, la función trigonométrica para uno de los dos ángulos que se están involucrando acá, alfa y beta. Entonces nos dicen el coseno de alfa es esto y nos dan el valor exacto. Y aquí nos dicen algo importante. Esto que nos están diciendo acá es el cuadrante del ángulo. Y en el caso de beta también nos dan una función trigonométrica, en este caso nos dan seno, nos dicen que es menos 4/5 y nos dan de nuevo el cuadrante del ángulo. Entonces, ¿cómo empezamos estos ejercicios? Los empezamos primero identificando cuáles son los cuadrantes de los que nos están hablando. Claramente observamos que nos están hablando del primer cuadrante y del cuarto cuadrante. Para que quede claro que este es el primer cuadrante, pues es un ángulo entre 0 y pi medios. Eso puesto en el plano cartesiano es entre 0 y pi medios. Acuérdense que para mirar los cuadrantes necesitamos esos ángulos en posición estándar aquí, el lado inicial acá y el lado final en donde termine. Y nos dice que este ángulo alfa está entre 0, que sería aquí, y pi medios, que sería acá. Entonces, primer cuadrante. En el caso de beta nos dicen menos pi medios. Entonces es un ángulo negativo, significa que comienza acá porque está en posición estándar y se mueve en sentido negativo, o sea, a favor de las manecillas del reloj. Entonces acá está menos pi medios y 0. Entonces entre menos pi medios y 0 está este cuadrante, así que beta es un ángulo del cuarto cuadrante. Con eso que tenemos, ya podemos saber cuáles son los signos de las funciones trigonométricas para alfa y para beta, dados los cuadrantes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Teniendo presente que calcular seno de alfa más beta, necesitamos seno de alfa coseno beta y seno beta coseno alfa. Y para tangente necesitamos las tangentes tanto de alfa como de beta, pues necesitamos seno, coseno y tangente para los dos ángulos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ya hemos hecho ejercicios de eso y voy a recordarlo con los dos métodos que lo hemos hecho. Uno, con identidades. Así voy a encontrar los valores de las funciones trigonométricas para alfa. Entonces, método 1, identidades. Nosotros sabemos que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1 para cualquier alfa. Eso significa que seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa, de donde seno de alfa, que es lo que necesitamos para alfa, es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa. Simplemente calculando aquí la raíz. Va a aparecer más o menos porque es posible que sea un cuadrante en donde el seno sea positivo o donde sea negativo. En este caso, alfa
está en el primer cuadrante. Entonces, seno de alfa va a ser positivo, así que vamos a utilizar el signo acá positivo. Seno de alfa es igual entonces a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa. Nos dijeron que coseno de alfa es raíz de 5 sobre 5, entonces vengo acá, elevo al cuadrado y lo que tengo que hacer ya son las operaciones. Voy a repasar las operaciones rápidamente. Raíz de 5 al cuadrado 5, 5 al cuadrado 25. Acá simplificamos, se puede simplificar este 5 con este 25 y queda un quinto. 1 menos un quinto da 4 quintos. Al calcular esta raíz cuadrada, pues raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de 5 es 5. Esto de poner la raíz cuadrada arriba y la raíz cuadrada abajo se puede porque esto es una división. Recuerden que la raíz se reparte tanto en división como en producto. Y de aquí a aquí lo que hago es racionalizar. Entonces he conseguido que el seno de alfa es 2 raíz de 5 sobre 5. Finalmente, utilizando identidades, tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces el seno de alfa, 2 raíz de 5 sobre 5, y el coseno de alfa ya nos habían dicho que era raíz de 5 sobre 5. Aquí hago el truco de la oreja, entonces acuérdense que estos que son los extremos van arriba. 2 raíz de 5 por 5 es 10 raíz de 5 y 5 raíz de 5 pues 5 raíz de 5. Simplifico las raíces, simplifico el 10 con el 5 y me queda 2. El método 2 para encontrar las funciones trigonométricas para beta. Como seno de beta es, para el método 2 es el triángulo básico. Como seno de beta es igual a menos 4 quintos, necesito un triángulo rectángulo en donde el seno del ángulo que voy a usar sea menos 4 quintos. Eso no tiene ningún sentido, porque en un triángulo ninguno de los lados tiene medida negativa. Sin embargo, me deshago por un momento del signo, que es una cosa que yo debo tener presente, porque como dijimos arriba, beta es un ángulo del cuarto cuadrante, entonces el signo de la función trigonométrica es una cosa que depende de que yo no olvide el cuadrante del ángulo. Entonces, si ignoro un momento el menos, tengo 4 quintos, entonces puedo considerar el triángulo cuyo cateto opuesto, que es con lo que se define seno, cateto opuesto mida 4 y la hipotenusa mida 5. Es necesario tener presente que no es el único triángulo. Si el cateto opuesto midiera 8 y la hipotenusa midiera 10, también sirve, sino que uno escoge el más sencillo y pues en este caso este es el más sencillo. Ahora usamos el teorema de Pitágoras para poder encontrar este cateto. Entonces queda 4 al cuadrado, que es un cateto, más el cateto adyacente al cuadrado, que no conocemos, es igual a la hipotenusa que mide 5 al cuadrado. Con lo que cateto adyacente es igual, aquí entonces despejo y me queda raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Por favor, aquí la raíz no se puede repartir porque esto es una resta. La raíz no se reparte en resta, entonces tengo que hacer las operaciones adentro. 25 menos 16 da 9 y raíz cuadrada de 9 pues es 3. De esta manera se obtiene el triángulo básico que tengo aquí. ¿De acuerdo? Y con eso, pues ya se sabe que el coseno de beta es adyacente sobre hipotenusa, 3 sobre 5, y tangente de beta es opuesto sobre adyacente, recordando que beta está en el cuarto cuadrante, entonces el menos lo recuerdo yo, no sale del triángulo, sino del cuadrante de donde está beta. En resumen, se obtiene esta tabla. Seno de alfa y beta son estos valores, coseno de alfa y beta y tangente de alfa y beta. Con eso ya es posible, ya podemos simplemente aplicar las fórmulas. Entonces, este es un punto clave para que hacer estos ejercicios nos faciliten la mecanización y la memorización de esas fórmulas. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a decir, ¿qué tengo que hacer? Seno de alfa más beta. Ah, bueno, seno de alfa más beta. Y hago el esfuerzo de recordar la fórmula. Hago el esfuerzo. Me demoro 10, 15 segundos haciendo el esfuerzo de recordarla. Entonces comienzo con la retahíla que yo me acuerde. Ah, esto es seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa.
Y voy y me devuelvo a las fórmulas y digo, uy, sí, me la aprendí, perfecto. Entonces continúo con el ejercicio. Si en alguna cosa me equivoqué, pues al regresar la puedo corregir y ya. Pero antes de ir a revisarla, hago el ejercicio de tratar de recordarla por mi cuenta. Después de esto, simplemente reemplazo en la fórmula, entonces dice seno de alfa es 2 raíz de 5 sobre 5, coseno de beta es aquí 3 quintos, multiplica 3 quintos, más seno de beta es menos 4 quintos, acá utilizo un paréntesis para no escribir cosas inapropiadas, y coseno de alfa es raíz de 5 sobre 5, aquí está. Hago las operaciones con calma. Entonces acá multiplico. Recuerden que la multiplicación de fracciones o de expresiones racionales se multiplican los numeradores y luego los denominadores. Entonces 2 raíz de 5 por 3 es 6 raíz de 5 y 5 por 5, 25. Aquí me va a quedar más por menos menos. Entonces queda 4 raíz de 5, 4 raíz de 5 y 5 por 5, 25. Ya están homogéneas estas dos fracciones, entonces dejo su denominador intacto, 25, y estos son 6 raíz de 5 menos 4 raíz de 5. Entonces 6 de estos menos 4 de estos, pues dan 2 de esos, 2 raíz de 5. Y así con todas las expresiones. Entonces ya lo que me queda es coseno de alfa más beta, aplicar la fórmula. Recuerden, traten de decirla antes de ir a repasarla en la lista de fórmulas. Reemplazan con base en el resumen que hicimos acá en esta tabla y hacemos las cuentas. Y así con los otros valores. ¿De acuerdo? Gracias.